y vamos a decir: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, la sesión 4, hoy vamos a tocar el tema de el hombre espiritual. ¿Bien? Entonces, hay dos hombres en nosotros: el hombre, exacto, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a ejemplificarlo con un relato bíblico que ustedes seguramente ya se lo saben, pero ahí está muy claramente, donde el hombre que es Jesús es el hombre espiritual y el hombre carnal que es Barrabás es el hombre mortal que vive según la carne, ¿no? Y recuerdan que a Jesús, cuando lo están exponiendo ante la muchedumbre, Poncio Pilato ya antes había tenido una entrevista con Jesús. Eso lo escuchamos en Semana Santa. Lo cuestiona y demás, y que al final Poncio Pilato se da cuenta que Jesús es inocente, que no ha hecho nada. Pero ya ante la muchedumbre, Poncio Pilato presenta el currículum vitae de ambos personajes, de Jesús y de Barrabás. ¿Cuál es el currículum vitae de Barrabás? Ratero, asesino, cruel, despiadado, seguro que es mentiroso, etcétera, etcétera. Es decir, todas las características de los hombres, ¿no? Y cuando presenta a Jesús, pues también debe haber hecho su currículum. Es que este es un hombre limpio, amoroso, honesto, bueno, cariñoso, bondadoso. Ese es el hombre espiritual. Y Barrabás es el hombre carnal. Cuando Poncio Pilato les dice a quién liberar, sabemos que la muchedumbre gritó a Barrabás. Más de alguna vez les he dicho que en cada uno de nosotros viven los dos, como está escrito en el tema: el hombre espiritual y el hombre carnal. Ante los acontecimientos de la vida, ante los problemas de la vida, ante los conflictos de la vida, ante las situaciones a veces medio complicadas, somos muy fáciles de actuar de manera impulsiva. Y cuando actuamos de manera impulsiva, actuamos como hombres o mujeres carnales, que deberíamos de reaccionar y actuar como hombres y mujeres espirituales. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy
actuando como un hombre o una mujer carnal. Cuando nos enojamos y decimos Enojar es común, ¿no? Más bien las reacciones después del enojo. Los pecados capitales. Cuando caigo en la ira, no solo me enojo, sino reacciono tal vez insultando, hablando mal, agresivo, agresiva, rencoroso, soberbio, egoísta, mentiroso, mentirosa, altanero, pleitero y demás. Es decir, estoy actuando como un hombre netamente carnal. Lo contrario es actuar a imagen de Dios, tal como fuimos creados, ¿no? Si hay una discusión, ¿qué es lo que debo hacer? Mejor callar, ¿no? Y ya habrá otro momento. Es decir, siempre hay que pensar más. Obviamente que eso no es sencillo porque la carne fácilmente nos atrae hacia el enojo, ¿no? Hacia el impulso. Por eso es que hay que pedir siempre la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Para que me dé fortaleza, para que me ilumine, para que también a través de sus frutos, como son la paciencia, como son el dominio de sí mismo, o también llamado la templanza. Dominio de sí mismo, ¿qué significa? Que para ser un hombre espiritual debo de controlarme. Es decir, así mismo debo dominarme. Y eso es bien difícil. Dominarnos a sí mismo es bien difícil. Pero ese es un fruto del Espíritu Santo, la templanza. Y tú mismo te vas a ir dando cuenta que en el caminar de Dios, bueno, no en el momento te das cuenta, pero sí después te vas a sorprender cómo tú dices, es que antes era muy impulsivo, antes reaccionaba luego, como que ahora las cosas ya las tomo ya no tan personales y más con calma, ¿no? Eso es un fruto del Espíritu Santo. Como que antes decía yo más lepigadas y ahora como que ya no las digo tanto. Sí, se me sale una que otra, ¿no? Pero ya no. O si digo una es solo por jugar, pero ya no con esa intención de insultar, ¿no? Ese es un fruto del Espíritu Santo y no te das cuenta. Que a veces queremos ver cuestiones extraordinarias, pero eso también es extraordinario y no nos damos cuenta, ¿no? Lo decía hace 8 días, están viniendo ustedes. Pues eso es un fruto que se llama longevidad, es decir, perseverancia. Es un fruto del Espíritu Santo. Que yo era muy enojón. Como que ya no tanto. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, poco a poco empiezas a transformarte en un hombre o mujer espiritual. ¿O no? Sí. O te dan ganas, a ver, díganme si no les dan ganas así, luego por cualquier cosa, de hacer oración. Sí. O vas caminando, o vas en el camión, o estás haciendo cualquier cosa y de momento como que tienes ganas de hacer oración. Eso es fruto del Espíritu Santo. Es decir, el hombre espiritual tiene necesidad de orar. El hombre carnal no. Hace 8 días les decía el ejemplo, ¿no? De Pedro, que primero, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Jesús que él es el Mesías, ¿no? Pero ya después, pensando como hombre, le dice que él no le puede ocurrir eso, es decir, de vivir la pasión que él ya estaba anunciando.
Y por eso le dice Jesús, es que tú piensas como los hombres y no como Dios. Y a veces pues también nosotros pensamos como los hombres y no a la manera de Dios. Y como los hombres es que a veces pensamos con prejuicios, con intereses, con envidia, con egoísmos, o querer sobresalir. Y en eso, a esa forma estoy pensando, es mi actuar, ¿no? Totalmente diferente al camino que es Jesús, vivir como un hombre espiritual. Porque cuando estoy viviendo como un hombre espiritual, ¿qué creen? Mi mente está espiritual, es decir, está abierta, no está llena de mundo, que de vez en cuando se llena, pues inmediatamente, ¿no? Hay que trabajar para vaciarla. ¿Y cómo la vaciamos? A través de la oración. ¿Cómo la llenamos de mundo? ¿Cómo lleno mi mente de mundo? Cuando no hacemos oración. Sí, obviamente no hay tiempo para hacer oración, pero sí hay tiempo para otras cosas, por ejemplo. ¿Con dudas? ¿Mm? ¿Con dudas? Malos pensamientos. ¿Cómo lleno mi mente de mundo? Cuando no haces acciones, no creas en Dios. A ver. ¿Cómo lleno mi mente de mundo? Por ejemplo, si estoy las horas con el celular y estoy viendo los chismes, estoy viendo De televisión. todo eso que pasa. No me acuerdo cómo se llaman los que suben videos y demás. Los TikTok. Ándale, pues. Y hay gente que analiza eso, dice, ¿cuánto tiempo pierdes en estar viendo un TikTok? O muchos TikToks. Pues te llenas, ¿no? Porque oyes chismes, ves esto, tonterías a veces, etcétera, ¿no? ¿De qué otra forma te llenas de mundo? Viendo la televisión exageradamente y sobre todo los programas matutinos, ¿no? El chismerío. Dice, bueno, a mí qué me interesa la otra persona, ¿no? Pero pues, es noticia y es dinero. ¿De qué otra cosa te llenas de mundo? ¿Con el ruido? La música también, la música. Por eso hay que irla combinando, ¿no? No todo el santo día vas a escuchar cumbias, ¿no? Ya terminas ya como, ya estoy harto de cumbias, ¿no? Ya le toca unas alabanzas, ¿no? ¿O no? También nos llenamos de mundo. El mismo trabajo. Si en el trabajo no hacemos un stop y estamos trabajo y trabajo, pues también me lleno porque son las preocupaciones, son los problemas y casi todo el tiempo ando lleno de mundo. Casi todo el tiempo. Por eso, ¿han visto ustedes la película del Gran Milagro? Sí. El testimonio acerca de la vidente. Ustedes saben que eso es producto de una vidente que Dios le permitió ver qué sucedía durante la celebración. Antes de ella, me acuerdo que hicieron más bien, oraron, en la cual siempre recomiendan que antes de que empiece la sagrada Eucaristía llamada Ágape o llamada la Cena del Señor, hay que hacer una oración de decirle, Espíritu Santo, vacíame de mundo y lléname de ti, ¿no? Vacíame de mundo y lléname de ti para vivir y disfrutar esta Eucaristía, ¿no? Y que mi mente esté en lo que debe estar y no que ya habíamos hablado, que parte del alma, que es mi mente, pues esté en otro lado, ¿no? Tal vez ansioso de que la misa termine pronto, porque tengo cosas que hacer, o porque tengo que ir a algún lado, o porque tengo que ir a trabajar, ¿no?
llega a suceder. Entonces, una de esas recomendaciones es: vacía mi mente del mundo y llénala de ti. O incluso antes de empezar a hacer oración, ¿hacemos oración así de lleno? ¿O qué es lo primero que tendríamos que hacer? Si es tu oración personal, Invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo. antes de invocar al Espíritu Santo, ¿qué harías? A ver, voy a hacer oración, pero me voy a sentar, me voy a relajar, ¿no? Trato de limpiar la mente, ¿no? Así como si por otro lo estuvieras limpiando. Ahora sí que inhala, exhala, y ahora sí empieza. Espíritu Santo, ven, ilumíname, apodérate de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que calentar, en este caso el calentamiento es el silencio, ¿no? Como el atleta, ¿no? Que va a correr, pues tiene que calentar primero, ¿no? Ya después corre, ¿no? Pues la oración también necesita calentamiento y ya después adelante. Como lo que hacemos aquí en las asambleas. Claro que no, aquí no inhalamos nada. ¿Con qué empezamos? Con alabanza. Con la alabanza, es decir, con los cantos de ambientación. ¿Por qué? Porque todos llegamos llenos de mundo, ¿no? Porque dejé el trabajo, porque dejé estas cosas que hacer, otros llegan preocupados, otros llegan angustiados, otros llegan con problemas, otros vemos que están porque se ve que están llorando, vienen mal, ¿no? Pero la alabanza, que también nos libera, pues nos ayuda, ¿no? Muchas veces les he dicho, estamos calentando el espíritu para entrar a la oración. Para eso es la ambientación, para calentar el espíritu. A ver, vamos a darle lectura a Romanos 8, capítulo 5, capítulo 8, versículos de 5 al 8. A ver, Xiomara. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que en el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios. Okay. Y a propósito, pues hay ahí unas manitas con unas cadenas, es decir, si vivimos según la carne, estamos encadenados, esclavizados a la carne. Porque según la carne, dice Pablo aquí, los que vivimos según la carne no pensamos más que en la carne. Y los que viven en el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. ¿Y qué es lo que busca el Espíritu? Aquí viene adelantito. Dice, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Es lo que buscamos, la paz. Si tenemos un enfermo, a veces muy grave, ¿qué es lo que buscamos de esa persona o para esa persona? ¿O qué es lo que queremos? Que se recupere. Que se recupere, pero eso solo está en manos de Dios. Pero algo que sí puede obtener de Dios, aquí está. La paz. Y eso es lo que todos anhelamos, ¿sí o no? Paz. Con que yo esté en paz, ya es ganancia. O ante un conflicto lo que busco después es paz. Y la paz, ¿quién me la da? Solamente Dios. Porque donde está Jesús, hay paz. Y donde no está Jesús, no hay paz. Hay inquietud, hay zozobra, hay incertidumbre. Entonces buscamos
paz. Entonces, cuando oramos por un enfermo, lo primero que le decimos, Señor, llénalo de paz en su enfermedad, que la tolere, que la ofrezca, porque hay enfermedades que pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Digo, o sea, algo extraordinario que pudiera pasar por parte de Dios, ¿no? Pero pues, si ya vemos una persona que de plano ya te dijeron que ya está en sus últimos días, ¿qué vas a pedir? Por su conversión. Que se prepare, ¿no? Y que tenga la paz. Por eso hasta luego les dicen, ¿no? Vete en paz. Vete en paz. No te preocupes. Lo que busca entonces el Espíritu es vida y paz. Y luego la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice, a ver, Marlene. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu, pero para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Tenemos la forma de pensar de Cristo cuando somos hombres espirituales. Cuando nos está ganando nuestra humanidad, no pensamos como Dios, sino pensamos como hombres, es decir, con impulso, con reacción. Entonces, dice aquí Pablo que si nos quedamos todo a nivel de psicología, pues difícilmente vamos a aceptar las cosas, porque estoy sacando por delante, entre comillas, mi sabiduría y entendimiento humano, queriendo entender a Dios con mi pobre y limitada o limitado entendimiento. Para que pueda yo entender las cosas de Dios, necesito de una, como dice Pablo, de una experiencia espiritual, como la que ustedes tuvieron en su encuentro en Nueva Vida. Ustedes en su encuentro en Nueva Vida tuvieron una experiencia espiritual. Y a partir de ahí, empiezan a entender muchas cosas. Empiezan a aprender muchas cosas. ¿Por qué razón? A principio no del curso, sino del prerretiro, les decía, ¿por qué creen? Bueno, esta no se los dije ahorita, se los digo, pero tiene que ver. ¿Por qué creen que se batalla mucho con los niños que vienen al catecismo? ¿O por qué se batalla mucho con los papás de los niños o los padrinos de esos niños que sus hijos o sus futuros ahijados van a recibir sacramentos? ¿Por qué creen que se batalla mucho? Porque no están acogidos espiritualmente. Porque no conocen a Dios. Es porque no han tenido esa experiencia espiritual y por lo tanto no han nacido a la vida de Dios. Y entonces es como darles alimento sólido que no lo asimilan, o sí lo asimilan, pero no lo saborean. No lo entienden. No le entienden. Cuando tienes esa experiencia espiritual, estas cosas de Dios las empiezas a entender. Y es lo que pasa con ellos. Por eso pues uno batalla con los papás, ¿no? Algunos dejan a sus hijos, pero no se quedan en la plática, se salen. O ahí los ves aquí en el atrio y no entran. Y a los niños pues hay que estarles duro. Por esa razón, como nuestras hermanas catequistas, Marisol, Isabel, Betsia, Laura, Tony, que han tenido experiencia espiritual, ¿qué es lo que hacen? Pues a los niños, terminando esa formación, se les evangeliza a través del querigma.
para que tengan ese encuentro. Y con los papás también hacemos lo mismo. Ahorita por la pandemia pues se suspendió, pero hacíamos un retiro, así pues, pero solo de un día, donde a los niños se les daba el querigma y a los papás y padrinos también se les daba el querigma, para que tengan esa experiencia. Y lo que venga después, pues ya sea como oro molido. Quiero más, quiero saber más, quiero aprender más de Dios. Que al menos eso es lo que pues a mí me pasó y seguramente a ustedes, ¿no? Yo quiero más y más y más de Dios. Se convierte en una necesidad, ¿no? Entonces dice abajito, el hombre carnal debe irse despojando poco a poco de lo que ya les dije, de los egoísmos, de las pasiones, de la soberbia y de todo eso. Y finalmente, pues esto va a ser una batalla de todos los días. Ojalá y fuera que ya que tuve mi encuentro con Jesús todo fuera diferente. ¿Verdad? Que nos pasara lo mismo que a Juan, a Santiago y a Pedro cuando subieron junto con Jesús ahí al monte, y ahí Jesús se transfiguró y estos tres discípulos de Jesús se sintieron en la gloria. ¿Y qué dijeron? Qué bien. Aquí estamos bien, qué bien se siente, ¿no? Aquí nos quedamos. Hagamos 3 chozas, una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. Aquí nos quedamos. No, hay que bajar, porque ahí abajo está la lucha, el trabajo de todos los días. Por eso cuando entramos a nuestro retiro, muchos dicen, aquí nos quedamos, es que se siente hermoso, bonito y demás. Sí, hermano, perfecto, pero hay que regresar a la casa, pero acuérdate que tú ya no eres igual, pero allá en la casa todo sigue igual. Te van a poner cara, o tal vez llegando te van a contar un problema, o se van a quejar, así sucede, ¿no? Digo, allá está el mundo del cual Jesús te sacó. Ya no eres, pero te tienes que regresar. Por eso, el ganarse el acceso a la casa del Padre debe ser con mucho esfuerzo. Pero recuerden que no estamos solos en este caminar y lo vamos a ver durante el curso, ¿no? Dios nos dejó muchas herramientas que yo les llamaría poder. Porque Él nos empodera, pero no usamos el poder. Para empezar, nos da un poder que viene de lo alto y es el Espíritu Santo. Ese es poder. Nos da unas perlas preciosas que son medios de salvación. Unos sanan, otros liberan. ¿Cuáles son? Los sacramentos. Son perlas. ¿Qué otro poder nos da? La oración. El poder de la oración. ¿Cuál es la oración más poderosa? Porque luego veo ahí en el Face. Reza esta oración poderosa y verás el milagro. Yo digo, ¿cuál es la oración más poderosa? ¿La que está en el Face? No. ¿Cuál es? El rosario. La que haces tú. Esa es la oración poderosa. ¿Por qué? Sale del corazón. Porque te sale de tu ser, de tu corazón, del ser al ser, ¿no? De tu espíritu al espíritu de Dios, ¿no? Esa es la oración más poderosa. ¿Por qué? Porque se la estás diciendo de corazón a corazón.
¿Y qué voy a decirle en mi oración? Lo que tú quieras. Si estás enojado, si estás preocupado, si estás angustiado, si estás cansado, si estás alegre, eso es la mejor oración, ¿no? Si está que te lleva a la tristeza, pues también díceselo, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Estoy enojado, me hicieron enojar. Ahora sí que desahógate con Él. ¿Quién más nos va a escuchar? Y está dispuesto siempre a escuchar hasta nuestras tonteras, Dios. Grábate eso, para Él lo que tú le digas nunca serán tonteras. O como algunos he oído, es que no quiero hablar con Él porque es quitarle el tiempo con mis tonterías. Esas tonterías a Dios le interesan. ¿Vale? Ese es el poder que Dios nos da. Espíritu Santo, sacramentos, oración, la fe y el perdón. No estamos solos. Nos empodera el Señor porque sabe que el caminar no es sencillo. Aquí a la vuelta nos está esperando una tentación. Aquí en la esquina nos está esperando un problema, un conflicto, y así, ¿no? O ya nos espera la enfermedad y cosas así. Pero no estamos solos. La parábola del sembrador muestra claramente el hombre carnal y el hombre espiritual. Aquí vemos unas imágenes como para que las impregnemos en nuestra mente, porque bien se dice, ¿no? Que dice más una imagen que 1000 palabras. ¿Qué ven en la primera imagen? Los pajaritos están comiendo semillas. Los pajarillos están comiendo la semilla que cayó ¿en dónde? En el camino. En el camino. Muy bien. Después, la semilla que cayó en las piedras. Después, las semillas que cayó en espinos, en las espinas. Y la semilla que cae en tierra buena. Bien. A la siguiente hoja está la lectura precisamente, y no tiene mucho que esta lectura ha caído hasta 2 veces el Evangelio, ¿no? Acerca de la semilla. Y dice así: aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la cogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. La que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a nada. Y la que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y perseverando dan fruto. Yo antes no entendía por qué cae en el camino, por qué cae en las espinas, o por qué cae en las rocas, o por qué cae en tierra buena. ¿Acaso fue un descuido del sembrador? Si todo campesino tiene mucha experiencia, ¿no? Él ya sabe cómo preparar la tierra, en qué momento echar la semilla. No lo entendí. Pero resulta que estos cuatro lugares donde cae la semilla es tu disposición.
mi disposición. Es decir, la semilla, que es la palabra de Dios, ¿dónde cayó? Más bien, ¿cómo fue recibida? Es decir, tú en ese momento eres una tierra fértil, es decir, la acoges con alegría, la disfrutas, pero también la pones en práctica y obviamente da fruto. Es decir, esa semilla cayó en tierra buena, fértil. Pero tal vez yo estoy en una disposición buena, ¿no? Pero resulta que la semillita cae entre espinas. Pero tuvo más importancia para mí, o tuvo más poder para mí, mis problemas, mi afán por tener y tener más, que finalmente la palabra de Dios que cayó en mí se murió, porque no creció y no dio fruto. Es decir, fueron más fuertes mis preocupaciones, mis conflictos y mis problemas. La otra, la que cayó en piedra, ¿no? La que cayó en piedra, ¿qué le pasa a esa semilla? Pues como no hay tierra y no hay agua, ¿qué pasa? Se muere, ¿no? ¿Y por qué dice Jesús aquí? Porque dice que la palabra que cae en piedra son aquellos que no tienen tiempo, por ejemplo, para hacer oración, y cuando viene la prueba, nos quebramos. ¿Qué pasa cuando vienen pruebas? ¿En qué sentido me quiebro? Nos desesperamos. Te desesperas. ¿Qué más? Paciencia. Pierdes la paciencia. ¿Qué más? No hay fortaleza en el corazón. No hay fortaleza por lo mismo. ¿Qué más sucede? En las pruebas, ¿qué pasa? Pierdo la fe. O dices que la fe que tenías, ¿no? Y te vienes abajo. ¿Qué más puede suceder? Enojarme con Dios, reprocharle a Dios, echarle pleito a Dios. ¿Qué te pasa? Yo siempre te sirvo y yo te pido algo y no me cumples. ¿Sabes qué, Dios? Córtalas. ¿No? O incluso, yo veía hermanos, no aquí, que murió, no sé, un familiar. Pero se ponían como magdalenas, ¿no? Ya se querían aventar ahí al hoyo junto con su familiar, ¿no? Y yo les decía, a ver, hermano, a ver, ¿cuántos años llevas siguiendo y sirviendo al Señor? No tantos. Este era justo el momento de que tú tendrías o tienes que sostener en la fe y en la confianza en Dios a toda la familia, y no resulta que la familia a ti te tiene que sostener. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Ya tendrás un ratito aparte para que te pongas a llorar. Pero mientras, ante los tuyos, sé esa columna
Porque yo quiero decirte que tú, y me canso, Ganso, que si no va a suceder. Muchos de la familia no están en las cosas de Dios, ni les interesa. Los invitas y ya no quieren, ¿sí o no? Van a perder el tiempo. Pero cuando hay un enfermo, oye Marlene, oye Arcadio, oye Rita, ve a hacer oración, ¿no? Tú que estás más cerca de Dios, ¿no? ¿O no? Hoy está muy enfermo, ve a hacer una oración. O ven a rezar un rosario, por favor. ¿O no te conviertes en esa columna dentro de la familia? Tú los debes de sostener. Pero si no lo hacemos, entonces es como esa semilla que cae entre rocas y se muere. ¿Y cuál es la otra? La disposición del hombre cuando la semilla cae en el camino, y eso es peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el hombre la recibe con gusto, pero ¿quién llega? El demonio, ¿sí? Es la primera, ¿no? Viene el diablo y la arranca de tu corazón. ¿De qué manera pueden arrancar el mensaje de Dios en tu corazón? ¿A través de qué? Lo vimos al principio. A través de las dudas. Exactamente. Y a través porque luego te cuestionan algunos, ¿no? Y te hacen dudar. ¿O no? Entonces todo depende de mi disposición. Y a veces la prueba viene aquí bien sencillita. Alguna vez nos las hicieron y nos quebraron. En pocas palabras, reprobamos. Díganme de qué se trata o se trató el Evangelio del domingo. El hombre que trabaja, Del Señor que acumulaba su cosecha. Iba a hacer otros semilleros para guardar todos sus bienes. y le dijo que en la noche se iba a ¡Wow! Entonces quiere decir que esa semilla cayó en tierra buena. Porque a veces la semilla cayó en el camino y a las horas. ¿De qué se trató el Evangelio? Pues no me acuerdo. No cayó en tierra buena, cayó en el camino, no sé cómo estabas, distraído, cayó en rocas, venías muy preocupado, o cayó en espinos, las pruebas, el problema se te hizo que te olvidara la palabra de Dios, ¿no? Y con eso nos tronan, dice, para estar bien atentos, ¿no? Es decir, estar atentos para que esa palabra de Dios caiga en tierra buena. Y qué bueno que se acordaron, ¿verdad? ¿De qué habla? Precisamente del hombre carnal. ¿Y el hombre carnal qué está haciendo? Se está afanando, y eso lo vemos todos los días. Y en mucha gente que se afana, ¿no? Por tener dinero, que ya tiene un negocio, que ya puso otro, que ya el otro, y que pobres hombres ya no tienen ni tiempo para descansar, ¿no? Porque trabajan de lunes a domingo. ¿Y todo para qué? Por tener más y más, otro carro, otra casa, otra propiedad. y no se lleva nada. Y al final, Se muere y empieza a vivir. lo que hablábamos en la asamblea, quienes vinieron, ¿no? Al final, ¿qué nos vamos a llevar? No decíamos en la asamblea que somos los administradores, bueno, quienes vinieron, acerca de la lectura del tesoro o de la perla preciosa. Uno busca y otros encuentran.
El que encuentra es el que encontró el tesoro, y el que busca es el que buscaba. Es decir, uno buscan a Dios y lo encuentran. Y otros sin querer, como muchos, lo encontramos. Sin querer, ni por acá nos pasó, pero otros sí andan en busca de Dios. Pero decíamos que al final somos administradores, porque todo lo que tenemos, ni mi chamarrita, ni mis zapatos, ni mis pantaloncitos, el día que yo me muera, me los voy a llevar. Sí, puede ser que me pongan mis zapatitos y todo, pero donde voy yo, esto se queda. ¿Me voy a llevar a mis hijos? ¿A mi esposa? ¿Mi casa? ¿Mi carro? ¿Mi dinero? Nada. Y la lectura de hoy es eso, ¿no? ¿De qué sirvió? A rato, ¿quién? Bueno, ni siquiera lo van a disfrutar. ¿Qué hacen con las propiedades que dejan los papás? ¿Qué hacen? Aparte de pelearse, ¿qué hacen con ellas? Las venden. Las venden mientras a uno nos costó el sudor, ¿no? Ir construyendo poquito a poquito y hasta que lo tenemos, me muero y ya a los hijos se les hace fácil. Lo vendemos, ya cada quien se reparte el dinero. ¿Y el dinero, en qué tiempo creen que se lo gastan? Menos de un mes. El dinero de a volada se lo gastaban, y lo que con tanto esfuerzo construyeron tus papás, los hijitos preciosos, se lo acaban en un abrir y cerrar de ojos. No les costó. Por eso dice la Escritura hoy, ¿para qué te afanas? Insensato, ¿no sabes que hoy te vas a morir? Hombres carnales. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y eso que necesitamos viene por añadidura. Y eso, la próxima semana, les daré un testimonio para que me lo crean. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Ya lo decía, porque luego buscamos primero la añadidura y después las cosas de Dios. Ya decíamos acerca de los trabajos, ¿no? Yo siempre decía a Dios, dame un trabajo donde yo tenga tiempo para ti. Porque si no es así, yo te aseguro que un día te voy a olvidar. Una, porque ya tenga yo un chorro de billete. U otra, porque no tengo trabajo y el trabajo me hace buscar más hasta muy tarde. Dame un trabajo donde yo pueda seguir y servirte, Señor. Y vaya que me lo dio. Por eso yo digo, Dios escucha cuando tú tienes ganas de servirle a Dios. Incluso está estudiando. Sí, a veces nos movemos un poco, ¿no? En lo que se reacomoda nuestra vida, ¿no? Porque ya sea que nos casamos, ya sea porque entramos a trabajar o ya sea porque estamos estudiando. Pero cuando queremos las cosas mismas, Dios nos las va a acomodar. Así se los digo. ¿Vale?